Y estamos con otra invitada especial a la que vamos a anunciar seguidamente, pero antes vamos a reiterar también esta información. El Senado ayer ratificó la versión de diputados y sancionó ley de juzgados especializados en violencia familiar. Atención con esta información porque es otro tema pendiente también que se debe de escudriñar y saber cómo viene la mano. Hay muchas aristas acá. Con la ratificación del proyecto modificado por diputados, se sancionó una ley ayer que crea juzgados especializados para atender casos de violencia dentro del grupo familiar. Grupo familiar, la familia, dejando atrás la propuesta original centrada exclusivamente en la violencia contra la mujer bajo la ley 5.777/16. La Cámara de Senadores ratificó ayer miércoles la versión modificada del proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar. Con esta decisión, el Congreso de la Nación deja atrás la versión original que proponía juzgados enfocados exclusivamente en la violencia contra la mujer, para dar paso a un nuevo enfoque que prioriza la protección de todos los integrantes del núcleo familiar. Y la propuesta había sido modificada semanas atrás en la Cámara de Diputados, donde se amplió su alcance. La diputada Rocío Abet, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, defendió el nuevo enfoque argumentando que la violencia en el hogar afecta a múltiples miembros y no solo a las mujeres. Bueno, aparentemente es así la cosa. Se pretende crear juzgados en materia de violencia dentro del grupo familiar, protegiendo a todos y no solamente a la mujer. Bueno, y para que rápidamente nos pueda, enseñar o notificar claramente de qué se trata todo esto, invitamos a la doctora Antonella St. Paul. Ella es defensora pública especializada en la ley 5.777/16 justamente, y se la conoce como defensora pública especializada en violencia contra la mujer. Bueno, la defensora pública especializada en esta ley, conocida la ley, y la doctora Antonella, también en defensora pública especializada en violencia contra la mujer, cumple funciones como defensora pública, doctora en ciencias jurídicas, magíster en estudios internacionales, y la doctora St. Paul es especialista en derechos humanos y derecho constitucional. Buen día, un placer, adelante, qué linda sos. Muchas gracias por la invitación, Bruno. Ajá. Y buenos días a toda tu audiencia. ¿De qué se trata esto que ayer se cambió al parecer? Porque ¿está bien, está mal esto? ¿Ustedes están de acuerdo o no con los retoques que hubo ayer en el Senado? Sí, te comento, como defensora pública estuve asignada de parte de mi institución, que es el Ministerio de la Defensa Pública, y participé de las reuniones técnicas que iniciaron el año pasado desde el mes de agosto. Entonces, representando a mi institución, estuve analizando el proyecto originario, que era el de la Cámara de Senadores, consistente en crear juzgados especializados en violencia contra la mujer, en el que participaron todas las instituciones del sistema judicial. Para proteger totalmente a la mujer. A la mujer, ¿verdad? Estaban presentes sí, representantes de la Corte, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer. Y con este nuevo paraguas que incluye a la familia, en líneas genéricas, sí, por parte
del juzgado, los juzgados que se van a abrir o van a comenzar a trabajar a favor no de la mujer solamente, sino de la familia. ¿En qué afecta a ustedes como defensoras, ustedes de pública o defensoras de la violencia contra la mujer, en qué sentido podría afectar a ustedes esta nueva visión que se va a tener desde lo que aprobó el Senado ayer? Yo creo que la versión que se aprobó ayer, que nosotros la verdad no tuvimos oportunidad de analizar en la mesa técnica interinstitucional, tiene ciertos inconvenientes más bien jurídicos, que impacta también en mi trabajo como defensora pública. Te doy un ejemplo. La ley así como está aprobada... ¿Hace cuánto que sos defensora pública? Hace 5 años. 5 años. Desde el 2019. Perdón. Sí. Sí. Me dedico a todo lo que es la atención de mujeres víctimas de violencia, de casos de violencia familiar, de feminicidio y todo lo que son las medidas cautelares. Entonces, nuestra institución, por supuesto, tiene mucho interés en que existan juzgados especializados para dar ese acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Tratar de defender a las mujeres. Claro, que haya un enfoque más integral. ¿Qué pasa con lo que se aprobó ayer? Pero perdóname, pero también está la contracara. ¿Y los varones? Por supuesto. ¿Son solamente los varones los criminosos y no las mujeres? No, por supuesto que las personas agresoras pueden ser tanto hombres como mujeres. Bueno, no hay distinción de eso, así como las víctimas sí, pero las que también. Van a ser defendidas son solamente mujeres y no los varones. En el caso de nuestra función institucional, es una defensoría creada en virtud a la ley 5777/16, que está enfocada para la asistencia a mujeres víctimas de violencia. Pero porque es un servicio que tiene el Estado a través de esa ley. Eso no significa que no hayan otras formas o otros mecanismos para que los varones también tengan sus defensores públicos o abogados particulares. Y esto que aparece ahora, que crea juzgado de familia, digamos, esto sale de contramano respecto a lo que ustedes pretendían y es un proyecto original primero y con el ¿Cuál sería la diferencia entre lo que aprobó ayer el Senado y lo que ustedes pretendían que se lleve adelante? Lo que se pretendía en el proyecto original, que es lo que se trabajó en una mesa interinstitucional, era que la atención en vista a las estadísticas alarmantes y a que la mayoría de las víctimas de violencia familiar o de todas formas de violencia son mujeres en un 75%, se buscaba la especialidad de juzgados que estén abocados a esos casos. Porque de hecho todos los juzgados de garantías o juzgados de paz que están actualmente ya atienden todos los casos en general. Pero lo que se buscaba era un abordaje más específico donde los jueces estén con personas forenses en su propio juzgado, psicólogos, trabajadora social, psiquiatra, y también que tengan una capacitación previa para también dar agilidad y dar respuestas más efectivas a estos casos, que realmente son las mujeres las que mayoritariamente son víctimas de los hechos denunciados. De 30.000 denuncias, 25.000 deben ser mujeres las denunciantes. Entonces se buscaba esa especialidad que va acorde también con los tratados internacionales como Belén do Pará o la CEDAW, que hablan de que el Estado tiene que allanar los obstáculos para la atención de los casos de violencia. En este caso, el obstáculo que está existiendo es que existen juzgados de paz que están colapsados, existen juzgados de garantías que atienden todo tipo de casos y hay demasiadas estadísticas cada vez mayores, alarmantes, y casos de feminicidio que van en aumento. Sí. Colapsado. Quiere decir que ustedes están abriendo otras oficinas que van a también ser colapsadas, porque ustedes van a agrandar la cuestión del Estado en vez de achicar, porque la lógica es achicar, no agrandar. Así yo te estoy diciendo. La verdad es que, bueno, si vamos a pensar en agrandar, claro, se están creando juzgados, pero las estadísticas, o sea,
las estadísticas están creciendo. Lo que se busca es que existan magistrados preparados y que esas causas vayan a un juzgado en específico. Es eso, más bien, lo que se está buscando. Y que sean expeditivos. Expeditivos y que tengan ese enfoque. Durmiendo en los anaqueles y nadie lleva. Por eso que se junta toda la cantidad de gente. Imagínate, hay casos de feminicidio en donde la mujer llegó a hacer 5 o 6 denuncias que se fueron en fiscalías diferentes, en juzgados diferentes, y lo que ayudaría a esto es que el mismo juzgado va a recibir todo y que el mismo juez va a poder acumular esas causas y ver de manera integral ese tipo de casos. Decime, ¿cómo afecta, querida doctora Antonella St. Paul, qué lindo nombre tiene, y ella es hermosa, cómo afecta ese cambio al concepto grupo familiar, por ejemplo, en la atención a las mujeres y víctimas de violencia con el proyecto aprobado ayer? Esto que más o menos ya respondiste, porque ¿y por qué sale lo de la familia ahora? Porque por lo que yo dije antes, sin conocer nada, prácticamente yo te dije por qué solamente las mujeres tienen que ser resguardadas y dónde están los hombres. Lo primero que nos viene a la cabeza a cualquiera que no conozca nada, eso te va a decir. Entonces por eso ahora surge lo del grupo familiar, que si la mujer está siendo agredida por el esposo, también son afectados los niños, los hijos, lo que sea, ¿verdad? Sí. Ahí en ese grupo familiar. De hecho, eso entra siempre, ¿verdad? Cuando la mujer es agredida en un caso de violencia familiar, de hecho, el tipo penal en sí, una de las agravantes es que se ha cometido frente a los menores, ¿verdad? Ocurrido en su casa. Eso siempre entra. La cuestión es la siguiente. Los juzgados hoy como están, hoy en día atienden luego al grupo familiar. Lo que busca esta creación más bien es que se dé esa especialidad a lo que la estadística en este momento está llamando. No quita por que quizás después... Claro, no por quita eso que es después urgente eso el proyecto se de ley amplíe. original, por eso es urgente el proyecto de ley original sobre la violencia contra la mujer específicamente. Exacto, pero hay una cuestión relevante a lo que se aprobó ayer que me gustaría aclarar. A ver, por favor. Que al ser de grupo familiar, hay un inconveniente, va a haber un inconveniente en la interpretación y en la competencia de estos juzgados. Porque, ¿qué pasa? La violencia no ocurre solamente en el ámbito familiar, ocurre en la calle, en un evento, ocurre en el trabajo, porque estos juzgados no solamente van a tener competencia penal de violencia familiar y feminicidio, van a dar medidas cautelares. Entonces, si hay una violencia laboral o si hay una violencia sexual, entonces, ¿qué pasa? Esa mujer no se va a ir a este juzgado de violencia del grupo familiar porque no es su pariente el que la agredió. Ella se va a tener que ir de nuevo a los juzgados de paz que están con miles de temas dentro de su competencia y ahí va a tener que recurrir. Entonces es como que parte la asistencia. Al final la persona que sufre otras formas de violencia, como violencia telemática, sexual, otro tipo de formas de violencia, tiene que ir otra vez al juzgado que está atendiendo desde cuestiones civiles, cuestiones laborales. Entonces, yo creo que ese es el mayor inconveniente, poner esa palabra dentro del grupo familiar. En todo el texto de esta ley aprobada ayer, genera el inconveniente de la competencia y también de la interpretación, porque y de la especialidad. Bueno, pero para eso la gente se tiene que instruir, la gente que departe o departa la resolución final, tiene que ser culta, instruida, se tiene que preparar, porque todo pasa por eso. Pues si le pones a un tipo que tiene un maní en el cerebro, por supuesto que no va a entender nada, no va a saber discernir lo que sea, ¿verdad? ¿Y qué capacitación debería entonces recibir ese personal judicial en casos de violencia de género? Y la capacitación justamente es en todo lo que es la legislación internacional y nacional para casos de violencia, ya sea desde la Convención de Belén do Pará, la Convención contra toda forma de discriminación, las reglas de Brasilia.
tener un conocimiento acabado de nuestra Constitución, tener una perspectiva de género en el abordaje de los casos. ¿Y qué es la perspectiva de género, que es muy mal interpretada también a veces? Justamente es saber que si voy a realizar una audiencia, no le puedo poner al agresor en la misma audiencia. Tengo que respetar esa privacidad que justamente establecen las reglas de Brasilia, por ejemplo. Conocer las reglas de Brasilia, que tengo que atender la parte, al agresor y a la víctima. O sea, tener ese abordaje. O si tiene 5 causas, no le puedo llamar 5 veces. Ya sé por qué siempre tenemos que mirar a Brasil o afuera, y nosotros acá no podemos pensar para elaborar un sistema jurídico como el que vos estás planteando, por ejemplo. Esas reglas realmente se llaman así porque fue en Brasilia donde se firmó. Pero es de la Cumbre Iberoamericana Judicial, entonces todos los sistemas judiciales de América aplican. Y acá nosotros no tenemos la mente lúcida para poder elucubrar paso a paso lo que se tiene que hacer, tanto con la mujer, con el hombre, con integrantes de la familia, con lo que sea. En línea genérica te hablo yo de esto. Y está todo en las leyes, desde en la Constitución como en los tratados y convenios ratificados. Pero ¿cuál es el problema? Hay tanto volumen de casos que los jueces tienen que abordar un montón de temas. Entonces, justamente la especialidad busca que vos no solo te capacites, sino que estés tratando el mismo tipo de casos, que con tu práctica también vos te vayas ayornando en eso, ¿verdad? Y asistido por personales forenses. Entonces, la especialidad justamente ayuda a que ese magistrado pueda tener ese abordaje integral. Claro. El conocimiento. No atender un juicio ejecutivo y después viene una persona en riesgo de vida y dar las medidas cautelares y no tiene todo el conocimiento necesario o el tiempo, porque no es muchas veces falta de conocimiento, es un colapso total del trabajo que tiene un juzgado en un día. En un día, bueno, y son varios días. Y por ejemplo, la creación de estos juzgados especializados, ¿cómo se podría, digamos, implementar, si se quiere, la idea, de que se prevengan los feminicidios, por ejemplo? ¿Cómo se podría enfatizar eso? Porque los feminicidios son hechos cotidianos, hasta diarios. ¿Y cómo se podría crear la creación, o sea, crear los juzgados justamente especializados para prevenir feminicidio? Esa sería la consulta. Claro, y estos juzgados en lo penal atenderían de lo que se aprobó ayer, violencia familiar y feminicidio, y en qué ayudaría la prevención justamente en ser expeditivos y en juzgar esos casos. Porque, ¿qué pasa? Las mujeres víctimas de hechos de violencia muchas veces ya ni recurren al sistema de justicia al hacer sus denuncias porque no ven resultado. Y después llega el feminicidio. Entonces, al haber estos juzgados y ya desde las medidas de protección acompañar los hechos de violencia, prevenir los feminicidios. Pero lastimosamente el texto que se aprobó ayer parte esa asistencia. Entonces, sí, fue... ¿Qué quiere decir eso de parte? Y porque el feminicidio puede ser... ¿Qué es ese golpe que... Cuando escuchaba que alguien patea, ¿dónde está eso? ¿Qué es eso de parte? Quiero que me expliques muy bien. Y bueno, el feminicidio es un artículo, un tipo penal que tiene 6 supuestos. Los 3 primeros dice que tiene que ser una persona que pudo haber sido tu pareja, o tu cónyuge o tu pariente, el agresor. Ahí vemos en imágenes lo que representa, la representatividad. Entonces, después el otro numeral dice, justamente acá te voy a, si me permitís. Sí, por favor, adelante. Te voy a leer para que la gente que nos está escuchando también conozca. En los 3 primeros numerales, por eso se dice feminicidio íntimo. Significa que en los 3 primeros numerales dice que el autor sea su pareja, su novio o alguien en relación de convivencia. O el numeral 2 dice que sea un pariente
cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Y el tercero dice que sea como resultado de un ciclo de violencia. Ahí estamos bien, digamos, con lo que se aprobó ayer. ¿Y en qué sentido parte? Que los otros 3 supuestos que establece este tipo penal de feminicidio tiene 3 supuestos de que no son tus parientes. Los agresores son casos, por ejemplo, que hubo una violencia sexual previa, una violación y muerte, por ejemplo, o que sea un caso, por ejemplo, de que haya una subordinación o dependencia, un caso de vulnerabilidad y allí se produce la muerte, o cuando la persona se niega a restablecer una relación, dice. Entonces, ante los últimos supuestos del feminicidio de no íntimo, entonces, ¿dónde va a acudir esta víctima de tentativa de feminicidio o sus parientes? ¿Dónde se van a ir? A este juzgado que es del grupo familiar no va a poder acudir. Va a acudir al juzgado, o sea, a la fiscalía, ¿verdad? Y al juzgado penal de garantías como es hoy en día. O sea, este juzgado creado no va a atender todos los supuestos porque se puso esa condición que sea del grupo familiar. Entonces corta ahí la asistencia especializada, que es lo que se estaba buscando realmente con ¿qué tienen con que la hacer propuesta. ustedes? ¿Volver a insistir para que se vuelva a reorganizar esto? ¿Hay chance para eso o no? Y la verdad que ya está aprobado el proyecto y creo que lo que pasa ahora es que se pasa al Ejecutivo. Doctora Antonella Sanpol, vos sos defensora pública. Soy defensora pública. Bueno, ¿y qué hace la Defensoría Pública especializada en violencia contra la mujer, por ejemplo, específicamente? En mi trabajo en el día a día... 5 años hace que estás acá. 5 años, 5 años. De hecho, es un ¿Y cargo... qué sacaría como denominador común, digamos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Sí? Porque mi trabajo día a día consiste en asesorar a las mujeres que van a mi oficina en casos de toda forma de violencia, desde violencia física, psicológica, laboral, violencia familiar. Y entablando una conversación con una... Sí. Pedimos las medidas de protección o si tiene una denuncia penal, yo la acompaño a la fiscalía, proponemos las diligencias, podemos ser querellantes, tengo un juicio oral la semana que viene por violencia familiar, o si es una víctima de feminicidio, yo puedo asistirle a sus parientes en calidad de querellantes, o si es una persona que fue víctima de tentativa de feminicidio, yo le puedo asistir en su causa, inclusive como querellante, impulsar las diligencias, tener una... Es el abogado que el Estado te provee para hacer el impulso y seguimiento de tus casos. Y esa gente no paga nada. El servicio es gratuito, sin ninguna forma de discriminación. Pero ¿en qué porcentaje la gente sale satisfecha después de pasar por el tamiz de ustedes? Y generalmente... los clientes, sí. las señoras que fueron garroteadas o violentadas, sí. o lo que sea. ¿En qué porcentaje ellas dicen muchas gracias, doctora, usted me ayudó, usted esto, usted lo otro? Y cuando más felices están, por supuesto, es desde el momento que sale la resolución, que es todo lo que todas esperan, ¿verdad? ¿Y esa resolución qué reza? A ver... Y cuando es caso de medida de protección es cuando se mantienen las medidas, se ratifican a su favor, tiene medidas a su favor, o en un caso penal es cuando logramos una condena. Pero desde el momento que la persona acuda a nosotros... Perdóname, ¿en qué porcentaje se recurre a una condena? O sea, sale ese resultado condenando al agresor, sería la consulta. ¿En qué porcentaje? La verdad que el porcentaje exacto no te podría decir porque estamos a nivel país, somos 20 defensores. Yo lo que te podría decir es lo que a mí me tocaría. A nivel país somos 20 nomás. Pero es poquísimo. Es poquísimo, somos... ¿Cómo ustedes cómo 20 personas o 20 organizaciones, no sé, van a estar atendiendo todos estos casos a nivel país? Pasa que nosotros no actuamos de oficio, como la fiscalía o la comisaría que recibe denuncias. Nosotros, como somos abogados que proporciona el Estado, la persona debe acudir a nosotros, porque si no, esto chocaría con los abogados particulares. Nosotros, a pedido de la persona, intervenimos como sus abogados. Entonces, desde ese momento recién, nosotros acompañamos sus denuncias o sus casos.
No es que tenemos el mismo volumen, del volumen de 30.000 denuncias. Mira, te doy un ejemplo. La Defensoría aproximadamente 4.000 mujeres víctimas de violencia asiste al año. Y hay un volumen a nivel general de como de 30.000. Entonces, es un porcentaje muy importante para 20 personas. Claro. Imagínate el 20 volumen. 20 personas o 20 instituciones. 20 defensores especializados estamos manejando, o sea, aproximadamente. Son 20 personas versus 30.000. Exactamente. ¿Por año es? Por año. Sí. Imagínate el volumen de casos que mantenemos a nivel país. En Capital estamos 3 defensores, en Central 2 y en Caguazú 2 y después un solo defensor por circunscripción del país. Entonces, lo que nosotros como Defensa Pública pedimos realmente al comienzo de todo esto fue que haya una justicia especializada, no tribunales nomás. Que se fortalezca la Fiscalía, que se fortalezca la Defensoría, las comisarías, que sea algo integral. Porque ¿de qué vale que la Fiscalía tenga solo fiscales especializados en Capital o que las comisarías especializadas solo existan 1 o 2 y que estemos solo 20 defensores? Lo que nosotros en su momento propusimos era de que haya una justicia especializada y que se fortalezca también con la creación de juzgados. Entonces, que haya un trabajo en conjunto. Pero lo que corrió fue el proyecto de juzgados. Eso también es importante aclarar, ¿verdad? Pero el sistema en sí debería ser fortalecido. ¿Y quiénes son los que están detrás de este proyecto de juzgados? El proyecto de juzgados... 2 o 3 personas, ¿sabes? Realmente las instituciones son el Ministerio de la Mujer, la Corte Suprema y toda la mesa interinstitucional, que es la mesa PREVIM, de Prevención de Violencia contra la Mujer, que es la que acompañó ese proyecto original. Pero este proyecto aprobado, creo que tuvimos conocimiento 2 o 3 días antes nomás de la sanción de diputados. No pudimos lamentablemente trabajar en ese proyecto. Bueno, es una pena, pero y por último te voy a consultar, querida doctora Antonella Saint-Paul, ¿cómo beneficia la creación de juzgados especializados al sistema de justicia? ¿Beneficia esto o no? ¿O se agranda la cuestión del Estado? Porque hay que crear nuevos juzgados. Eso quiere decir contratar a personal. Hay que instruir al personal, porque si no tiene ese personal un maní en el cerebro, entonces no puede dar el resultado auspicioso, interesante, importante para aquella persona que quiera acercarse allí con pretensiones de que se la juzgue y que saque también cierto beneficio, ¿verdad? Porque si es violentada, golpeada, violada, etcétera, etcétera, ¿se va para qué esa persona ahí? Para resultados que ayuden a su propia personalidad, digamos, porque si no es pisada como una cucaracha esa mujer o ese varón o el que sea. Sí. ¿Esto beneficia al sistema de justicia o no? La creación de estos juzgados. Yo creo que beneficia al sistema. Desde el momento de que haya personales especializados, capacitados para ya abordar cierto tipo de casos, es algo positivo para nuestra justicia. Salvando los pequeños inconvenientes jurídicos o ese corte que te comenté que va a haber, que disgrega, ¿verdad? Lo de que sea del grupo familiar y lamentablemente se puso esa palabra. Yo creo que es algo positivo que quizás se va a poder solucionar de alguna manera o con un proyecto de ley o algo para solucionar ese inconveniente que crea, porque la asistencia debería ser integral al tipo penal de feminicidio, al tipo penal de violencia familiar y a los hechos contra la autonomía sexual que son tan sensibles y que no entran en este juzgado. Bueno, ayer se aprobó, el Senado ratifica versión de diputados y sancionó la ley de juzgados especializados en violencia familiar, y entre las principales modificaciones que transformaron el proyecto de ley
se destacan, el nuevo enfoque en el título y al alcance, dice, ampliación de la protección legal, implementación gradual, eliminación de un polémico artículo que fue suprimido, el apartado que establecía la creación de un registro de agresores, y la versión ratificada por el Senado y sancionada por el Congreso será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. El nuevo marco normativo se propone como una herramienta más inclusiva en la lucha contra la violencia intrafamiliar, alejándose del enfoque de género exclusivo que generó controversias en su formulación inicial. Así es. Y hasta acá vamos. ¿Y cuál es el siguiente capítulo de esto? Y bueno, ahora es ver qué decide el Ejecutivo, y después de eso veremos cómo se organizan estos juzgados y cómo se implementan. Para nosotros... ¿Vos tenés alguna esperanza en el Ejecutivo? No sabría decirte cuál sería la postura que se tomaría. No me animo a vaticinar una respuesta. Sí, entiendo. Bueno, te agradecemos mucho, doctora Antonella Saint Paul. Sos muy linda, chica. Muchas gracias. Gracias. Y muy inteligente también, por supuesto. Defensora pública especializada en violencia contra la mujer. ¿Y alguna vez le tuviste que enfrentar a algún agresor o no? En estos últimos 5 años. En todas las causas le enfrentamos a agresores. ¿Cómo vos te pones una máscara? Porque sos tan linda, entonces que el otro se va a caer, se va a enamorar de vos. ¿Cómo es el asunto? Y mira, no se dan esas circunstancias. Estoy en faceta defensora y sí. Entonces no ocurren esas situaciones. Bueno, te agradecemos mucho, fuerza y adelante, y estamos para lo que ustedes nos hagan saber también, si quieren volver o qué sé yo, para ampliar esto, porque es un tema que tiene varias aristas, no se puede así nomás. Así es. Resolver de un plumazo. Yo creo que hay que meditar mucho, reflexionar mucho, analizar mucho, porque es un tema bastante abarcante, ¿no te parece? Claro que sí, y bueno, igualmente es un paso importante que está dando nuestro país, y esperemos que los inconvenientes jurídicos se puedan subsanar de alguna manera. Quisiera poner a conocimiento de tus oyentes que el Ministerio de la Defensa Pública tiene una línea de atención que es la línea 133, que está atendiendo desde 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Nosotros en la Defensa Pública prestamos asistencia jurídica en el ámbito civil, en el ámbito penal, laboral, en el ámbito de niñez y también de violencia. Entonces, si alguna persona necesita asistencia jurídica, puede llamar a la línea 133 y saber qué defensor le queda cerca de la localidad donde vive y qué tipo de documentos puede llevar y qué es lo que puede hacer respecto a su caso. Muchísimas gracias por la oportunidad y a las órdenes desde la Defensa Pública. Para cualquier otro espacio que nos brinde. Muchas gracias. Cuando quieran ustedes, tienen las puertas abiertas acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias.